Buenas tardes a todas y a todos. Del máster en Antropología Médica y Salud Global de la Universidad Rovira i Virgili. Y es un placer para mí, para todos mis compañeros y compañeras docentes, daros la bienvenida a este ciclo de conferencias sobre antropología médica, miradas desde la antropología médica, que hemos organizado este curso, que todos nos hemos encontrado en una situación excepcional con respecto a no solo nuestras tareas profesionales, sino también nuestras propias vidas, que nos ha hecho como analistas del ámbito de la antropología médica, de los sistemas de salud y de la salud global, algo más inexpertos respecto a nuestro propio conocimiento, porque ciertamente la situación en la cual nos hemos situado, nos hemos tenido que emplazar al respecto de este interrogante global que significa la pandemia y sus consecuencias a nivel social, nos ha hecho tener que refinar nuestros planteamientos, nuestras aproximaciones, nuestros puntos de partida y sobre todo nuestras conclusiones, que muchas veces siempre hemos llevado a cabo de una manera pues coordinada con otros compañeros, sugiriendo interrogantes, sugiriendo alternativas de respuesta y de interpretación, pero cuando las circunstancias se plantean en contextos tan complejos como los actuales, siempre es bueno poder conseguir espacios como este que queremos plantearos para poder reflexionar conjuntamente en torno a muchas de las cosas que en torno a nuestra vida social en contexto global nos implica. La intencionalidad de este ciclo de conferencias fundamentalmente es haceros llegar a todos vosotros nuevos aportes, nuevas interpretaciones relacionadas siempre desde el ámbito de la antropología médica, con personas que han formado parte de nuestro departamento, porque han estado implicados como docentes, como investigadores, como especialistas y también como alumnos, porque pensamos que de alguna manera siempre hay un proceso, que ya entenderéis, que se tiene que ver desde el punto de vista de la evolución y del cambio generacional, que implica que para nosotros poder presentar a personas que han formado parte de nuestro máster y que en este momento pues siguen llevando a cabo investigaciones sólidas, potentes y muy transformadoras, pues es para nosotros un motivo de orgullo y satisfacción. Así pues, dicho esto y entendiendo que muchos ya conocéis el máster de Antropología Médica y Salud Global, algunos de vosotros sois alumnos y otra gente me imagino que tendréis alguna información al respecto, y si no, pues os invito a consultar nuestra página web para poder consultar, tener más detalles de nuestro máster, que ya lleva 8 ediciones en su formato actual, y que pensamos y creemos, tenemos cierta convicción de que nuestra propuesta educativa es una propuesta innovadora, es una propuesta que siempre ha pretendido establecer un punto y una mirada en torno al ámbito de la antropología médica, que permitiera pues el conocimiento de muchos aspectos que forman parte de nuestra sociedad, desde el ámbito de la antropología, desde el ámbito de las ciencias sociales y también de las ciencias de la salud. De ahí es hecho que nuestros docentes forman parte de diferentes ámbitos profesionales y de experiencia, y por lo tanto eso creemos que enriquece nuestra formación. Pensábamos que este ciclo de conferencias, de 8 conferencias, que creo que ya tenéis toda la información al respecto de quienes participarán, pueda servir como complemento, como vamos a decirlo así, como una perspectiva de incorporación de nuevas miradas en torno a estos análisis, estos ámbitos de análisis que son tan necesarios en estos momentos. Voy a presentar a la ponente que tenéis hoy en día, que para nosotros es un orgullo tenerla entre nosotros, que es Sofía Elizabeth López, discúlpame, ya he empezado mal presentándote. Por eso siempre te he dicho, y te he dicho anteriormente, que lo mejor fuera que te presentaras tú misma, porque siempre podríamos caer en el error de que me equivocara, como ha sido este caso, que para eso somos humanos y por eso nos equivocamos. Sofía fue una de las alumnas que presentó su trabajo final de máster en septiembre pasado. Tuvo una nota excelente. Su trabajo es un trabajo muy potente, muy sólido, de largo recorrido y de larga proyección, con lo cual yo creo que lo que os pueda aportar creo que va a gustar. Va a gustar porque probablemente nos va a sugerir una aproximación a lo que sería una intervención muy concreta en términos de salud comunitaria, ¿vale?, de la cual no siempre estamos habituados a conocer.
porque siempre hemos entendido que la intervención comunitaria se incorporaba dentro de una dimensión también de iniciativas de cooperación al desarrollo y a la salud de diferentes poblaciones que se encontraban marcadas por determinadas circunstancias sociales, económicas, políticas y de todo tipo. Y el ámbito concreto en el cual nos está proponiendo, ella misma nos lo va a explicar mucho mejor que no yo, seguro que va a abrir nuevas perspectivas y nuevos enfoques respecto a esa intervención en el ámbito de la salud global. Sofía en este momento está en Ecuador, ¿sí? Está con nosotros a distancia, pero la invitamos, ella rápidamente dijo que sí, aceptó nuestra invitación y por lo tanto desde aquí te agradezco muchísimo que puedas estar con nosotros, que nos puedas presentar, pues bueno, una síntesis de tu trabajo, tu largo trabajo que hiciste y que presentaste, y que si te parece bien, después de que tú intervengas, pues tendremos tiempo para un debate contigo y con el resto de participantes de este ciclo. Por lo tanto, Sofía, con mucho gusto te doy la palabra para que puedas intervenir. Gracias, gracias Jordi. Gracias por la invitación. Vamos a compartir pantalla ya. Vamos. Bueno, soy Sofía López, como Jordi ya lo dijo, soy de Ecuador. En este momento me encuentro aquí pasando una temporada en casa. Y yo de profesión soy odontóloga. Tengo un diplomado en odontología comunitaria, en odontología preventiva, que es a lo que me he dedicado estos últimos años de mi carrera profesional. También soy especialista en endodoncia, pero definitivamente la endodoncia la dejé de lado hace muchísimo tiempo y me he dedicado a la odontología comunitaria. Así que durante este máster lo que he intentado es juntar la parte odontológica, que es la parte que me caracteriza, donde me siento identificada, y no sé si sería esto una aclaración, pero yo de antropóloga tengo muy poquito. Mi idea es convertirme en una odontóloga que tenga muy buenas bases de antropología para hacer su trabajo de odontóloga bien hecho, especialmente en el ámbito en el que yo me desarrollo, que es en el ámbito comunitario. El tutor de mi investigación, de mi trabajo de fin de máster, fue Comelles, Josep María Comelles, a quien le estoy muy agradecida. Y el tema que yo investigué fue los itinerarios terapéuticos de la caries dental, de las teorías biologicistas a las construcciones y lógicas culturales en Tanzania. Comi fue mi tutor, pero también fueron muchos los docentes y maestros que me acompañaron durante este recorrido y a quien definitivamente tengo que agradecerles. Tengo que agradecer a Mabel, a Joan Muela, a Lina, a Isabela, a Eduardo Menéndez. Un saludo muy especial y un agradecimiento a Ethel, que también me ayudó en una parte que para mí fue también compleja, que era un tema, una parte de la que yo desconocía, y todos un saludo y un agradecimiento a todos ustedes por haber formado parte de este recorrido que me ha ido formando como profesional. Como introducción, como ya les explicaba, yo trabajo como odontóloga en una comunidad ubicada en Tanzania, en la parte norte del país, justamente al pie del monte Kilimanjaro. Y lo que hace especial y lo que hace característica a esta investigación es que la zona en donde yo trabajo se encuentra justamente a las afueras del ingenio azucarero más grande del país. Yo trabajo realizando actividades de odontopediatría porque no hay un centro odontológico en el dispensario en donde yo laboro. Así que eso me ubica en Tanzania, donde ya, como les expliqué, llevo trabajando estos últimos, van a ser ya 6 años, en donde trabajo para una organización inglesa, haciendo actividades no solamente de tratamientos dentales, sino promoción y prevención. Eso me lleva a ver y entender qué es la caries dental y con qué relacionan a la caries dental. Mi investigación empieza a tomar un poco de forma el momento en el que estaba conversando con un colega odontólogo tanzano y le pregunto qué entiende la gente por caries dental. Generalmente en Latinoamérica y especialmente en el Ecuador, en donde yo he trabajado, la caries dental se la relaciona con un gusano. A lo que él me respondió
algo muy interesante y es a raíz de esta respuesta de donde surge todo lo que vendría a ser el proceso de investigación que les voy a narrar a continuación. Como antecedente es importante saber que en la zona norte de Tanzania, el pueblo o la tribu mayoritaria son los Chaga. Entonces el pueblo Chaga es un pueblo de comerciantes, es un pueblo de gente bastante adinerada y con posibilidades. ¿Por qué? Porque durante la época de la colonia fueron los primeros en tener acceso a la educación al someterse al cristianismo. Por lo tanto, es gente con mucho conocimiento, mucho poder y definitivamente no les interesa el tema de la agricultura, por lo que contratan a otros pueblos de alrededor de la zona o incluso de otras regiones de Tanzania para que vayan y realicen el trabajo de agricultura. Entonces la historia comienza con un hombre, un chaga, que llega a su propiedad y le pregunta a su empleado qué está pasando, que están desapareciendo las gallinas de su propiedad. A lo que el hombre le responde que están desapareciendo porque un gusano se está comiendo sus gallinas. ¿Cómo que un gusano se está comiendo mis gallinas? Esto tiene pinta de que me estás robando las gallinas o algún vecino me las está robando, pero esta historia no tiene sentido. Así que le ordena al hombre a que atrape a ese gusano para saber qué es lo que estaba pasando. A la semana, el empleado llega con una bolsa de lona, abre y de la bolsa de lona sale una mangosta. Eso es un gusano. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender a la caries dental como un gusano si un gusano puede ser muchas veces lo que se le considera una lombriz, pero una lombriz puede ser un parásito intestinal? Y ahora resulta que en Tanzania un gusano puede ser una mangosta que se come gallinas. Entonces, eso me lleva a plantearme y decir, a ver, en la comunidad en donde yo trabajo, sí es cierto que se habla de gusanos, pero ¿de dónde aparece ese gusano? Y definitivamente somos los odontólogos los responsables de la forma que adquiere la caries dental a través de un gusano, porque en las campañas de promoción y prevención de la salud, en los trípticos que se ofrecen y en donde empiezan las campañas es un gusano, y especialmente a los niños se les indica, es el gusano el que se está comiendo tu diente. Entonces, de cierta forma, el odontólogo es muy responsable de esa figura que adquiere la caries dental. Pero también es importante tomar en cuenta ese vínculo que existe entre caries dental y vulnerabilidad social que se suele dejar a un lado. Y en el caso de la antropología médica, que siempre está pendiente de los procesos de salud, enfermedad y atención, y en donde las trayectorias terapéuticas son importantes, es indispensable permitir que disciplinas como la fenomenología, el embodiment, entren en la investigación de algo que tengo que aceptar ha sido tratado de una forma, no sé cómo lo podría decir, pero incluso hasta inhumana, porque generalmente el médico o el resto de profesionales se refiere al sujeto, está tratando a un paciente. Es cierto, muchas veces se lo toma en cuenta, el paciente no tiene nombre, tiene un nombre de la historia clínica, un número. Pero en el caso de la odontología ni siquiera tratamos con un paciente, con un sujeto. Estamos pensando en números, estamos pensando en el número del diente al que corresponde en un odontograma y no pensamos más allá de un diente. Entonces eso lleva a hacer una investigación en donde, ¿qué es lo que está pasando con la caries dental? ¿Que es considerada o no considerada parte de temas de salud? ¿Entra o no entra dentro del primer nivel de atención? Y ahí vemos que la Organización Mundial de la Salud considera la salud bucodental un indicador de salud, de bienestar y de calidad de vida. Pero generalmente nosotros no lo asociamos con un tema de bienestar. Un dato importante del año 2016 es que las periodontopatías, que son las enfermedades de las encías, ocupaban el lugar 1/10 de las enfermedades más prevalentes. Es datos y cifras muy importantes y no eran tomadas en cuenta. O sea, realmente no se ha tomado en cuenta la caries dental como una pandemia, especialmente ahora en el contexto en el que nosotros nos encontramos. Y vemos que en estos últimos años ha habido un poco más de interés en relación a las enfermedades bucodentales,
pero es porque estas han sido asociadas a enfermedades no transmisibles. Enfermedades no transmisibles como problemas cardiovasculares, enfermedades respiratorias, la diabetes y también el cáncer, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen mucha relación. Por ejemplo, les voy a dar en el caso de las enfermedades respiratorias. Están relacionadas al tabaco, muchas de ellas. Y resulta que el tabaco produce, dentro de las consecuencias de fumar, puede producir cáncer de lengua, de faringe, cáncer de boca, que tienen índices bastante elevados. Entonces ya hay una relación con enfermedades pulmonares. El consumo excesivo de azúcar, ese consumo excesivo de azúcar relacionado con la diabetes, muchas veces se presenta inicialmente en boca. La boca da señales y muestras de que un paciente puede tener diabetes. Así como les indicaba con el tabaco, también fumas, pero las consecuencias es cáncer. Así que ahora que está relacionada con las 4 enfermedades no transmisibles más predominantes a nivel mundial, la caries dental está empezando a abrirse un espacio en el campo de la salud. Pero también relacionado a que la odontología ha sido como que un poco intentado. Inicialmente era parte de las ciencias médicas, se estudiaba medicina y después se hacía la especialidad de odontología, pero después se independizó y esa independencia ha hecho que quede como que un poquito rezagada. Entonces, ahora que comparte con las enfermedades no transmisibles este factor de riesgo común, es lo que ha permitido que tenga un poquito más de interés. ¿Qué está pasando? ¿Me están escuchando? Sí. Sí me están escuchando, justo Sí, porque sí. se me paró un poco y no puedo Sí, bajar. sí, se te oye bien. Perfecto, pero es que no puedo bajar ahora sí, se me parecía que estaba desconectada. Ahora, es importante también entrar un poquito en datos epidemiológicos, no siempre son así como que la parte primordial o se toma en cuenta, pero es importante hablar de lo que está pasando a nivel epidemiológico con la caries dental. Y dentro de los datos globales tenemos 2.400 millones de personas tienen caries dental en dientes permanentes. Son 486 millones de niños que tienen caries dental en dientes temporales. Y el costo que toda esta enfermedad genera para el año 2010 fue de 298 millones de dólares invertidos en salud bucodental, ¿sí? La OMS y la Federación Dental Internacional cada cierto tiempo se dedican a actualizar información con respecto a datos epidemiológicos de la carie dental. Y ahora que vamos a entrar a hablar de África, vamos a ver que incluso a nivel global los datos de África son escasos. Dice, no existen datos porque existe un subregistro de los mismos. Pero ¿por qué existe ese subregistro en África y qué está pasando con la caries dental en África? Entonces, obviamente se va a relacionar a la caries dental con la pobreza, pero, por ejemplo, un estudio realizado y los datos recolectados en África en 39 países indica que los niveles de caries dental son muy bajos en 13 países, bajo en 19 y moderado en 7 países. Bueno, 7 países es relativamente poco, pero ¿por qué? ¿Por qué existe lo que sería un subregistro? Y es porque las enfermedades importantes y relevantes en relación a la salud bucodental en África no están relacionadas a la carie porque no son prioritarias. Tenemos enfermedades como el NOMA. El NOMA es una gangrena orofacial muy grave que se presenta especialmente en niños desnutridos y que puede ocasionar la muerte. Como todos sabemos, la epidemia de VIH-Sida en el África, una de las formas de detectar VIH incluso antes de realizar las pruebas de laboratorio son manifestaciones orales. Como ya les mencionaba, el cáncer oral, trauma facial, ¿por qué? Por la cantidad de accidentes de tránsito, especialmente de motocicletas que hay en todo el África, y anormalidades congénitas. Entonces, obviamente, en la agenda de salud, la caries dental no tiene la relevancia que tiene en otros países porque hay otras cuestiones mucho más emergentes que atender, ¿no?
En el caso de Tanzania, igual, entrando a la página de la Federación Dental Internacional, no hay datos disponibles. Y como vemos en el mapa, también en el resto de países hay un subregistro de los casos de caries dental. Y no solo de caries dental, sino que yo me imagino que en general de enfermedades bucodentales. Ya entrando al portal del Ministerio de Salud tanzano, vamos a ver que existe información clasificada en base a la región, a las regiones del país, pero no hay una clasificación exacta o datos epidemiológicos exactos relacionados a caries dental. Habla de infecciones dentales, pero no te detalla cuáles son esas infecciones dentales que se están registrando a diario a nivel sanitario ahí en el país. Así que esto me lleva a plantearme mi hipótesis, en donde veo que a pesar de que en Kikabuchini, la comunidad en donde trabajo, se encuentra enclavada en una de las mayores plantaciones de azúcar del país, la mayoría de sus habitantes no va a relacionar la aparición de caries dental con un elevado y continuo consumo de azúcar o alimentos que contengan azúcar. Tengo 3 objetivos de estudio que van a ser identificar cuál es el conocimiento de la comunidad con respecto a la caries dental. ¿Qué entienden? ¿Qué saben de la caries dental? Saber qué importancia le dan, porque no siempre, como hemos visto ya incluso a nivel epidemiológico en África, se le ha dado la importancia necesaria. Entonces, ¿qué pasa? Se le da esa importancia no solo a nivel de entidades gubernamentales, sino a nivel de comunidad, qué está pasando con la caries dental, y también ver qué itinerarios terapéuticos se manejan en la comunidad cuando hay un caso de caries. La justificación de mi trabajo es que la mayoría de estudios que se han realizado con respecto a caries dental son médico-céntricos, la mayoría de ellos, y también una mirada socioeconómica relacionada a la pobreza. Pero es de importancia resaltar e investigar un poquito más los relatos etnográficos que siempre son ricos, que siempre son variados, sobre esta experiencia mórbida y que ha sido realmente poco explorado. Vale la pena seguir profundizando en un tema como este. Como les decía, son pocos los estudios relacionando la caries dental especialmente con un contexto cultural específico, como es el caso de Kikabu en Tanzania. Y también aprovechar esta oportunidad de que ya la salud bucodental está adquiriendo un poquito más de peso y relevancia en las agendas internacionales, especialmente cuando hubo la sustitución de los objetivos del milenio por los objetivos de desarrollo sostenible. En este momento la salud empieza a jugar un factor mucho más importante y gracias a que la caries dental comparte ese factor de riesgo común con otras enfermedades no transmisibles, se está empezando a abrir un poco de campo y está empezando a tomar algo de importancia. En cuanto a la metodología, eso me ubica en el pueblo, en la comunidad de Kikabuchini. Para el censo del 2012 y con una proyección para el 2018 tiene una población, la región en general de todo el Kilimanjaro, de 1.800.000 personas aproximadamente. La comunidad de Kikabuchini tiene 4.800 habitantes, pero estos habitantes no son constantes y van cambiando bastante. ¿Por qué? Porque en la región donde ahora se encuentra la plantación de caña de azúcar, anteriormente se trataba era propiedad del Estado, en donde antes de sembrarse caña de azúcar se sembraba cáñamo, pero a través de la crisis económica que empieza a sufrir el país es entregada a una empresa privada de las Islas Reunión, que se hace cargo de la plantación, en donde cambia su nombre de Tanganyika Plantation Company a Alteo, y se genera ahora sí la plantación de caña de azúcar más grande del país con su respectivo ingenio, que también es el ingenio azucarero más grande. ¿Eso a qué lleva? A que se tenga que contratar mucha más gente, pero justamente por los antecedentes que les explicaba antes del pueblo chaga, la gente chaga no está interesada en la agricultura. Entonces son otros pueblos los que se tienen que trasladar a la región del Kilimanjaro para poder efectuar las labores de agricultura y tienen que asentarse a los alrededores de la plantación, pero al principio son campamentos de obreros. Pero en la actualidad,
ya son las mujeres las que también empiezan a trabajar en el ingenio, en la plantación, en el tema de la cosecha, agricultura, que ya deja de ser un campamento y se forma una comunidad que ya se encuentra bien estructurada política y socialmente. Ahora con esto, como yo les decía, por mi profesión en el trabajo que he llevado realizando estos años, yo recolectaba muchísimos datos epidemiológicos. Entonces yo tenía prevalencia, incidencia de caries dental en los niños de la escuela con la que yo trabajo. Y el momento en el que estaba realizando un estado de la cuestión, yo me daba cuenta que lo que había era epidemiología, datos epidemiológicos, algo de salud pública, cuestiones socioeconómicas, pero no había algo que me lleve un poquito más allá. Entonces dije, no, a mí no me va a ayudar y no está aportando en nada más datos epidemiológicos en donde ya se van a confirmar cifras que ya están ahí, y me decanté totalmente por una investigación cualitativa. ¿Qué técnicas y herramientas metodológicas utilicé? Me basé en el modelo de investigación de PASS, Partners for Applied Social Science, Models for Health Seeking Behavior, que fue elaborado por Hausman y Muela. Entonces aquí yo ya tengo la modificación en cuanto a caries dental, que me permite más o menos diseñar la investigación de una manera bastante clara, con mis objetivos, con lo que yo quiero averiguar y qué es lo que está pasando. Entonces, tengo el conocimiento de la caries dental, la severidad y la interpretación o la forma en la que la enfermedad es percibida, la susceptibilidad, que me lleva a eso, a la interpretación de la caries dental en la comunidad. ¿Para qué? Para una toma de decisiones. Pues bueno, tengo caries dental, ¿qué pasa? ¿Cómo gestiono esto? Lo gestiono a través de grupos de terapia. Está relacionada, ¿no?, a una experiencia previa. ¿Existe presión social cuando hay caries dental? Y también en bases a qué está relacionada la toma de decisiones. A una disponibilidad, asequibilidad, accesibilidad. ¿Hay aceptación o no hay aceptación? Y también, ya con la toma de decisiones, ¿qué tratamiento voy a seguir? ¿Voy a seguir un tratamiento casero? ¿Voy a buscar medicina tradicional? ¿O voy a preferir la biomedicina? Es un formato que me va a permitir realizar la investigación e ir moldeando poco a poco un trabajo bastante interesante. También en cuanto ya la investigación, voy a realizar entrevistas a profundidad, realizadas en 2 etapas. Para eso me gustaría comentarles que fueron 2 personas las que me acompañaron durante estas entrevistas. Primero fue mi asistente dental, que me ha acompañado en el recorrido como mi asistente durante estos años en la escuela y en la clínica, que me ayudó básicamente en la parte logística. Muchas de las personas no conocen, no tienen teléfono, no tienen celular, entonces es muy difícil localizarles. Así que ella era la que iba a la comunidad a hacer los contactos, ver si es que estaban de acuerdo en ser entrevistados y en cómo iba a ser la dinámica de la entrevista, y explicarles también que yo no llegaba como odontóloga, sino que yo era un estudiante. Y también la que fue mi profesora de Swahili, que también es profesora de inglés, para ayudarme con la entrevista, con las traducciones, la que me ayudó a hacer la traducción de la guía de entrevistas, revisar que las palabras que se vayan a utilizar sean en un Swahili simple de entender, y volver a revisar la guía de entrevistas, que era la base de todo. No cometer errores y tener claro lo que se quería, lo que se tenía y se quería preguntar. Las entrevistas las realicé en 2 fases, una en noviembre del 2019 y la segunda que se vio totalmente modificada en marzo y abril del 2020 por la pandemia. Y también observación participante. Pero esta observación participante fue bastante particular, porque años atrás a mí no se me hubiese pasado por la cabeza la antropología. Y yo nunca había llevado un diario de campo. Había visto mucho, pero yo no entendía lo que estaba viendo, no entendía lo que estaba pasando. Ahora ya con un poco más de conocimientos, yo sé que todo lo que vi ya tiene un nombre y un apellido en clave antropológica. Pero toda esa observación participante, de cierta forma, la hago en retrospectiva, intentando recordar muchas de las cosas vividas. El siguiente viaje que hago a Tanzania, ahí sí me dediqué
los 2 meses que estuve ahí solamente a observar. No realicé ni una entrevista hasta los siguientes viajes en donde la investigación sí ya empezó a tomar forma. ¿Cuál es el perfil de mis informantes? Inicialmente yo tenía pensado hacer una investigación entrevistando a los niños con los que yo he trabajado, especialmente a los de los grados más altos. Pero por cuestiones de consentimiento informado, tiempo, lo que hice fue utilizar los datos epidemiológicos que tenía de estos pequeños para hacer la entrevista a sus padres. Y también decía, a ver, tengo a los padres de familia que me van a dar respuestas a muchas de las preguntas en relación a la caries dental, porque a la final es un reflejo de lo que está pasando, el comportamiento de su salud oral en la escuela es un reflejo de lo que está pasando probablemente en el hogar, y es algo que quería averiguar. Y también con los odontólogos de la región, saber qué es lo que piensan ellos que ya tienen una trayectoria profesional de años ahí, que han trabajado muchísimo. Me podrán indicar en general qué entiende la gente por caries dental, cómo perciben la enfermedad y también darme anécdotas, casos, historias que me puedan servir y hacer mi historia mucho más enriquecedora también. Y no quería dejar de lado al curandero del pueblo, porque a la final el curandero del pueblo nunca formó parte de ese condimento extra que yo le podía haber dado a la investigación con mi conocimiento terapéutico que es totalmente positivista. Entonces sí me estaba muy interesada en saber qué me iba a contar el curandero del pueblo. Mi duda es, ¿la caries dental la puede tratar un curandero o no? Porque muchas enfermedades no son tratadas por los curanderos y listo. Entonces era averiguar qué era lo que me iba a decir. En cuanto al marco teórico, es importante hacerse una pregunta y saber si es que la caries dental es una enfermedad. Si es una enfermedad y es acumulativa, por eso generalmente esa acumulación se nota y se siente mucho más en las personas adultas. Lo que deba confundir con un proceso degenerativo de la edad, y muchos no la consideran una enfermedad pensando que es una consecuencia del envejecimiento, cosa que no es así porque la caries dental es una enfermedad infectocontagiosa. Y la caries dental se va moldeando básicamente por teorías positivistas, en donde en 1683 son unos gusanillos, animalículos, los que los relacionan con la formación y aparición de la caries dental. Ya yendo un poquito más allá, en 1728 la relacionan con los humores, con el equilibrio humoral, y aparece en 1890 la teoría unicausal químico-parasitaria. Entonces sí, hay un parásito, hay una bacteria que está eliminando un ácido y ese ácido destruye los minerales del diente. Estábamos perfectos hasta ahí, pero igual siguen avanzando las teorías, todas ellas positivistas, y en 1900, entre los 60 y los 70, aparecen las teorías multicausales. Estas teorías multicausales ya no solo se enfocan en una bacteria como causante, sino que sabemos que para que esa bacteria pueda actuar tiene que haber un huésped susceptible, un diente susceptible, pero susceptible en relación a cuestiones genéticas, a cuestiones inmunológicas, pero también relacionándolo al sustrato oral. Ese huésped, ¿qué está comiendo? ¿Qué está consumiendo? ¿Qué hace que ese huésped sea mucho más susceptible? Y relaciona principalmente ese sustrato oral al consumo elevado de azúcar. Con el tiempo van aumentando también, ya no es multicausal solamente con estos 3 enunciados, sino que se le incluye también el tiempo que es utilizado en la actualidad. No es, a ver, tengo una bacteria, pero ¿cuánto tiempo necesita esa bacteria para actuar en un huésped que es o no es susceptible? ¿Y cuánto tiempo necesita estar ese sustrato oral en boca para que se produzca la caries dental? Modificando la teoría multicausal, pero es la que ha dominado y es la que sigue formando parte de las investigaciones. Es cierto que ahora las investigaciones en relación a caries dental ya no están en qué bacterias están presentes. Las bacterias han sido identificadas, se sabe cuáles son las que ocasionan la caries dental, pero ya ahora los estudios y las investigaciones están relacionados a biología molecular, a qué tipo de biomateriales se utilizan
para realizar los empastes, para realizar los trabajos, la nueva tecnología que se está utilizando en odontología. También hay una aproximación en cuanto a lo que se encuentra en la literatura al realizar el estado de la cuestión, en donde se hablan de teorías socioeconómicas, en donde relacionan sí a la vulnerabilidad social, en donde los grupos más vulnerables son los niños y los nuevos inmigrantes. ¿Por qué? Porque la gente se desplaza del campo, llega a las ciudades, en las ciudades están hacinados, cambian el tipo de alimentación, obviamente esta alimentación está con una carga excesiva de azúcar, por lo tanto sus hábitos alimenticios también se ven alterados y aparece caries dental. Hay un análisis del curso de vida que es muy importante tomando en cuenta desde el punto del embodiment, porque te dice que lo social está encarnado en el cuerpo. El cuerpo está registrando un pasado. Y eso sí se puede reflejar en la caries dental, porque cuando vemos a una persona sin dientes, sabemos que ese cuerpo nos está diciendo, estos dientes se perdieron y hubo un problema bucodental asociado a esa pérdida de dientes. Se le puede entender a través de teorías del modelo salutogénico, a través del capital social, en donde se intentar averiguar la fuerza con la que esa comunidad, esa sociedad se junta para defenderse o reaccionar ante una enfermedad. Pero no hay estudios que relacionen esto con cuestiones culturales. Así que ya viendo que ahora entra en juego en el tema de la caries dental, el azúcar, no podemos separar del proceso de alimentación y cultura. El consumo y la frecuencia de ese consumo de azúcar es el factor más importante para que se desarrolle la caries dental. Pero también para eso creo que es bien importante hacer un recorrido breve en la prehistoria y en la historia para saber por qué ahora hay más caries dental y qué pasaba antes. Así que esto me lleva a este cuadrito en donde he intentado simplificar un poco lo que pasaba con la caries dental a nivel de prehistoria. Y voy a utilizar una escala de tiempo geológica en la cual se dividen en diferentes etapas de lo que está pasando, no solo con la humanidad, sino en general en la formación de especies, del hombre, de animales, geología, todo esto. Entonces tenemos entre el Mioceno y el Plioceno aparecen entre los primeros humanos, y aparece Ardipithecus con su representante Ardi, que aparece hace 4.4 millones de años. Entonces, las características de los dientes, morfológicas de los dientes que tenía Ardi, nos está indicando que Ardi comía frutos carnosos y hojas frescas. Y que en estos restos hallados no había evidencia de caries. Así avanzamos entre el Plioceno y el Pleistoceno, en donde aparece el Australopithecus, cuya representante, y yo creo que la mayoría hemos escuchado, es a la que conocen como la llamada abuela Lucy, que se encuentra en Etiopía, cuyos restos fueron encontrados en Etiopía, en donde se ve que comían semillas y nueces quebradizas en base a la morfología, que no vale la pena, creo, entrar en detalles cómo era la morfología del diente, con nueces quebradizas en donde también los Australopithecus tampoco había una evidencia de caries dental. La caries dental y los primeros registros de caries dental aparecen entre el Pleistoceno y el Holoceno con los Paranthropus, que en este grupo están los Robustus. ¿Por qué? Porque la mandíbula era más grande y más fuerte en relación al resto del cráneo, lo que indicaba que consumía alimentos mucho más duros, por eso la mandíbula era más grande, y también los cráneos más grandes. ¿Por qué? Porque ya había un consumo energético mucho mayor que con los especímenes anteriores, con Ardipithecus, Australopithecus. Y aquí aparecen los registros de las primeras caries. Son pocos los casos encontrados, solamente son 12, pero estos casos están indicando que la caries dental es secundaria a otros problemas bucodentales. Y una de las razones y de los problemas son cuestiones de que el diente se empieza a destrozar
por falta de calcio o por enfermedades periodontales, pero no por caries dental. ¿Por qué? Porque el Paranthropus utilizaba el palido dental. Con el palido dental ellos removían la caries, por lo tanto la presencia de caries dental todavía era baja en ese tiempo. Luego aparece el Homo en el Holoceno. Y en esto, igual el Homo se va clasificando y va apareciendo el Homo habilis, en donde es habilis, ¿por qué? Porque tiene la habilidad de crear herramientas y ya empieza a procesar extraoralmente los alimentos gracias a estas herramientas que empieza a crear. Después del Homo habilis tenemos el Homo erectus, y con el Homo erectus tampoco había presencia de caries, pero lo que sí empieza a aparecer el primer rastro de caries dental es en Zambia, con el Homo rhodesiensis, en el cual el primer caso de caries queda registrado. ¿Pero por qué? Porque no utilizaban, al igual que los Paranthropus, un palido dental que les ayude a limpiar los dientes y a eliminar los restos de alimentos acumulados. Igualmente, son casos escasos, pero hay un registro en donde la caries dental ya no está asociada a algún otro problema dental, ya es caries dental per se. Entonces, igual es importante mencionar que ya la caries dental empieza a ser evidente y a tomar fuerza en los últimos 10.000 años con el proceso de industrialización, en donde el hombre ya deja la caza-recolección por la agricultura, empieza una vida sedentaria y se procesa el azúcar. Y como les mencionaba, esa revolución industrial es la que lleva a que la caries dental ocupe el ranking del que estábamos hablando anteriormente. Igual, hemos hecho un recorrido de la prehistoria, pero la historia también demuestra que la caña de azúcar primitiva aparece inicialmente en Nueva Guinea, es llevada a Persia por Darío. Cristóbal Colón en su segundo viaje va llevando caña de azúcar, la cual es sembrada en el Caribe y en el Brasil para retornar a ser procesada en Europa y ser consumida en Europa a gran escala. Más o menos a partir de los años 70 en Europa disminuye la prevalencia de caries dental. ¿Por qué? Porque aparece el odontólogo con tratamientos y técnicas de prevención como el cepillado y el uso de enjuagues bucales. Ahora, la caries dental también es muy importante entenderla. Ya hemos visto la parte de prehistoria, un poquito de historia. Realmente es mucha información, pero he intentado hacerlo bastante resumido. Y no podemos dejar de lado la parte cultural, en donde el proceso de industrialización ya produce una ruptura del medio. Ya empieza la formación de monocultivos, y esos monocultivos, especialmente en el caso de Tanzania, estamos hablando de maíz, estamos hablando de caña de azúcar, de yuca y de banana. Por lo tanto, la cantidad de carbohidratos que se está consumiendo es elevada. Ahora también un dato muy importante es tomar en cuenta que no hay una lengua que dentro de su léxico no incluya la palabra dulce. En todo pueblo, en toda lengua se utiliza la palabra dulce y se va a ver que no hay una adversión hacia el azúcar o hacia lo dulce. No hay ningún pueblo que tenga dentro de sus costumbres alimenticias prohibir el consumo de dulce o algo parecido. Incluso vemos a nivel general que el azúcar o la parte dulce, incluso la comemos después de otras comidas, a pesar de estar satisfechos, siempre hay un espacio para lo dulce. Pero todos estos datos van relacionados también a cuestiones culturales y no solamente epidemiológicos. Por ejemplo, en la China, en el periodo Jin Shang, solamente la gente rica que tenía un gran poder adquisitivo podía consumir el azúcar, no estaba para el acceso de todos. Pero, por ejemplo, también a nivel cultural vamos a ver que afecta más a mujeres, no solamente a nivel hormonal, socioeconómico, sino cultural. ¿Por qué? Porque la mujer pasa la mayor parte del tiempo en la cocina. Entonces está picando, está comiendo, está probando lo que está cocinando y ahí es cuando aparece la caries dental, pero aparece porque la caries dental se produce
no por la cantidad de azúcar consumida per se, sino por la frecuencia con la que esta azúcar es consumida. Entonces, el estar picoteando no da ese lapso que la boca, la saliva necesita para producir un equilibrio. En esta misma onda y en este mismo ejemplo, ya les hablé de lo que pasa en el África, pero por ejemplo, en el caso de la India, por cuestiones también culturales, muchas de estas culturas son en tema de alimentación vegetarianos. Entonces, las mujeres igual, vegetarianas, tienen más incidencia y prevalencia de carne. ¿Por qué? Pero la lógica no está relacionada a una cuestión de nutrición, sino que al masticar esa carne produce un barrido en la boca y va llevando el resto de alimentos, por lo tanto es un proceso de limpieza. Si no hay esa parte de proteína en la dieta, la parte, los vegetales se quedan acumulados, los granos acumulados en la boca, y eso produce mayor cantidad de caries dental. Por ejemplo, a nivel cultural igual, el pueblo bantu, que es en una zona del este del África, son los hombres los que tienen mayor prevalencia e incidencia de caries dental, porque son los que consumen mayor cantidad de carbohidratos. Entonces, no necesariamente está relacionado a datos epidemiológicos y cuestiones nutricionales y la forma en la que se está comiendo, sino a cuestiones, al punto al que yo voy, es cuestiones culturales. Y, por ejemplo, una de las diferencias que hay entre India y África es que en África los niños y las niñas no tienen una preferencia al comer. Se les da de comer y se les alimenta tanto el niño como la niña por igual, mientras estén bajo el cuidado de su madre. Ya cuando el niño crece y entra al grupo de los adultos y empieza a comer con los adultos, es cuando se ve que los niños, claro, será el jefe del pueblo el que reciba la mejor presa, la parte más abundante, y empiezan a verse diferencias en cuanto a quién se alimenta mejor y cuál no. En el caso de la India es diferente, son las niñas las que reciben la peor parte porque son los niños los que deben ser alimentados adecuadamente. Igual, culturalmente, no tiene una relación en si son las mujeres o son los hombres los que tienen mayor cantidad de caries dental. En el caso de Perú y Bolivia está relacionado al consumo de hojas de coca. ¿Por qué? Porque los hombres salen a trabajar, el sueño, el hambre, el frío, chachan, mastican las hojas de coca y eso facilita la aparición de caries dental. Lo contrario pasa en la Amazonía. Las mujeres están masticando la yuca, la fermentan en su boca, la escupen para realizar una bebida tradicional que es la chicha, y ese proceso de fermentación es el que está produciendo la caries. Y aquí es como vamos viendo que la cultura tiene un peso importante que muchas veces se nos escapa o con el que nos relacionamos a la caries dental. En el caso de Tanzania, en la época precolonial, la agricultura y el tema de la alimentación siempre fue importante. En la época precolonial la agricultura ya estaba presente, pero se intensifica en la época de la colonia. Tanzania fue colonizada inicialmente por los alemanes y luego por los ingleses. Empiezan los monocultivos con la entrada del ferrocarril, que es el que permite esa intensificación de la agricultura, y cuando se termina la época de la colonia y Tanganyika, que era como conocido antes, en 1961 se independiza y en 1963 se independiza Zanzíbar para juntarse como una sola nación y formar la República Unida de Tanzania en 1964. El gobierno actual lo que intenta es descentralizar y desarmar todo lo que el colonialismo había implantado en Tanzania, pero fracasan las políticas aplicadas y empieza a haber escasez de alimentos en Tanzania, en donde en los años 70 nuevamente el gobierno permite inversión extranjera que vuelve nuevamente a inyectar capital para retomar la agricultura. Pero la agricultura acompañado desde la época precolonial a los tanzanos, en donde se consume muchísimo maíz. El plato principal es harina de maíz mezclada con agua y un poco de sal, que se consume con algo de verduras y proteínas realmente cuando es posible, es muy escaso. Y en donde vemos también en la lista, tenemos la producción de caña de azúcar, que son 3 millones y piquito de toneladas al año. Esto me lleva a la parte etnográfica.
a ubicarme en Kikabu, en donde, como yo les expliqué, hice la investigación y las entrevistas en 2 etapas. La primera etapa en noviembre hice 2 entrevistas que realmente fueron bastante enriquecedoras. Yo de cierta forma tenía la entrada en el campo garantizada. Siempre hubo esa cuestión pendiente de debería hacer la investigación en el lugar en el que estoy trabajando o debería buscar una nueva comunidad y entrar como investigadora desde cero y averiguar lo que está pasando. Pero por cuestiones de tiempo y también tomando en cuenta la ventaja de ya conocer la comunidad, me arriesgué a hacer la investigación en el mismo lugar en donde trabajo, explicando a mis informantes que esta vez yo no llegaba como odontóloga, sino que yo era una estudiante que necesitaba hacer unas cuantas preguntas. Mi primera entrevista fue muy interesante. Cuando llegamos a la casa no estaba la madre y el padre de la niña a los que queríamos entrevistar, pero estaba el abuelo. Y resultó ser mi mejor entrevista. Estaba muy nerviosa, era la entrevista que realizaba y de cierta forma el abuelo también estaba un poco como, esta chica, ¿qué quiere saber? O sea, me va a preguntar cosas, muy nervioso y al final el hielo se rompió, el momento en el que en el patio, cuando estábamos en unos banquitos bajo un árbol, se empezaron a cruzar gallinas, una vaca, un chivo y entre risas así viendo que iban apareciendo más informantes por ahí, parte del ganado, como que se rompió un poco el hielo y también cuando las niñas que en un principio tenían un poco de miedo y me veían como que ya está que me cura los dientes y me dice que abra la boca, está aquí, ¿qué quiere? Me va a delatar, yo no me lavé los dientes, se dieron cuenta que yo no llegaba en un plan inquisidor, salieron y prendieron fuego y empezaron a cocinar unas mazorcas a mi lado. Entonces sentí ese privilegio de poder tener una primera entrevista en un ambiente que inicialmente empezó muy tenso, pero que después yo decía, mira, qué suerte, mira en dónde estoy y cómo se está llevando a cabo una entrevista, que realmente fue increíble. La siguiente caminamos una media hora y llegamos a la casa a entrevistar a una madre de familia sin mayores inconvenientes, ahí no se nos cruzaron vacas, gallinas, pero fue bastante bien. Lo único particular de esa entrevista fue que la madre tenía mucho miedo de hablar sobre la medicina tradicional. No quería dar información sobre el curandero, la información estaba como que sí te digo cosas, pero no es un curandero y todo eso ya se analizó después con las transcripciones, pero ella estaba inicialmente algo nerviosa. Ya después que llegó la hora de la comida, nos fuimos a comer con mis 2 asistentes y me decían que es muy normal que la gente oculte el tema de la medicina tradicional. La utilizan, todos la han utilizado, pero no les gusta hablar de la misma. La mantienen como que siempre como un tabú o algo muy secreto. La siguiente parte de la entrevista la realicé en marzo y abril del 2020. Yo llegué a Tanzania más o menos, me parece que fue el 9 de marzo y empezaba el tema de la pandemia. Mis primeros días fui al centro de salud a saludar con el equipo de trabajo, me encontré con el médico, me saludó no dándome 3 abrazos, ni el beso, ni nada, sino chocando los pies y decía, sí, el corona, dio un par de indicaciones en relación a lo que estaba pasando, pero muy claro, dijo, aquí no hay de qué preocuparse porque esa es una enfermedad de blancos viejos y los negros no nos enfermamos porque somos gente muy fuerte que ya ha pasado por el SIDA y recientemente por el ébola, así que nosotros no tenemos nada de qué preocuparnos. Pero sorpresa, al día siguiente empiezan cuarentena en España, restricciones a nivel mundial, una pandemia que realmente está poniendo de cabeza al mundo entero. Y yo acababa de llegar de España, había estado en contacto en aviones, en aeropuertos, a mí no me exigieron llevar una mascarilla. Yo decía, yo puedo estar contagiada y puedo estar contagiando a muchas personas. Han sido 2 días en los que me dediqué a repartir cariño en Tanzania y dije, no, los siguientes 14 días yo entré en cuarentena por voluntad propia, siempre pendiente de la gente con la que estuve en contacto no haya presentado ningún tipo de sintomatología. Pero resulta que esos 14 días en los que estuve
en autocuarentena jugaron en contra mío en relación a la investigación, porque ya había aparecido a mediados de marzo el primer caso de COVID en Tanzania y había sido una mujer tanzana que había bajado a Europa. Eran los blancos los que habían traído la enfermedad a un país que se encontraba sano y salir a la calle ya no representaba lo que representaba antes. Antes uno era llamado Musungu, era el blanco al que se te acercaban, te hacían bromas. Ahora dejaron de llamarnos Musungu, que es el término utilizado en Swahili para referirse a los blancos, y cuando salías a la calle te gritaban, Corona, Corona, lárgate. Fui a la comunidad, logré hacer 2 entrevistas, pero llegué a la comunidad puesta una mascarilla. Es una comunidad en donde yo ya había trabajado antes y no me imaginé que la gente me iba a rechazar en la comunidad en donde yo había compartido mi día a día 4 años antes. Eso me quebró. Mi asistente me dijo, mira, quítate la mascarilla, el rato en el que lleguemos a las viviendas en donde vamos a hacer las entrevistas, vas a pedir permiso, vas a hablar con la mamá, con el papá, y les vas a explicar que es por protegerles a ellos, que no pasa nada, que tú no estás enferma. Y así transcurrieron las 2 entrevistas. Estábamos en los patios de las casas, a la afuera, intentando mantener un poco de distancia física. Yo con mi mascarilla pasaba a la gente, me quedaba viendo, nos interrumpían un poco. ¿Quién es esa blanca? ¿Qué hace aquí? Ah, mira, sí es la blanca de la Sofía. Claro, los niños eran los únicos que no estaban como impresionados porque mientras yo realizaba mi trabajo, yo siempre estaba con un gorro, unas gafas protectoras y puesta una mascarilla. Entonces ellos como que estaban un poco más tranquilos, pero el resto era como, ¿qué pasa? Algo está pasando aquí, no entendían bien lo que estaba pasando. Se terminaron las 2 entrevistas sin realmente mucho movimiento y nos decidimos hacer la llamada telefónica al curandero del pueblo para hablar con él y preguntarle en dónde y a qué hora iba a hacer la entrevista del día siguiente. Yo esa entrevista ya la venía como que agendando y habíamos hablado con el curandero antes, desde noviembre del año pasado. Oh, sorpresa, el curandero no me quiso dar la entrevista porque yo soy blanca y yo traigo el virus. Así que colgó el teléfono y dijo, no, esto no puede ser, chao, que les vaya bien. Me desmoroné, no sabía qué iba a pasar, qué rumbo iba a tomar la investigación y me jugué la única carta que se me ocurrió en ese momento y le comenté a Comi y le decía, mira, el informante no me quiere dar la entrevista, la única opción es preguntarle si se la cede a mis asistentes, a mi intérprete, porque a la final ella ya había tenido experiencia en otras investigaciones anteriores acompañando a un grupo de médicos en una investigación que estaban realizando y de tantas veces haber repasado el guión de entrevistas, dijimos, mira, no tengo nada que perder y veamos qué pasa. Accedió a dar la entrevista a mi asistente y se encontraron con una entrevista que resultó ser increíblemente maravillosa, enriquecedora, con muchísima información e incluso me mandó unas anotaciones con sus recetas, con su puño y letra, indicándome las medicinas que él utilizaba y mandaba a sus pacientes para control de caries dental. Que esperaba que esta cuestión de la pandemia termine pronto para que en mi siguiente viaje yo sea su pupila y enseñarme personalmente a preparar sus pócimas. Oh, sorpresa, más o menos al mes y medio de la entrevista y teniendo algo de conversaciones telefónicas con mi asistente, saludos que iban y venían con el curandero, que cómo estoy, que qué pena no verme, que me mandaba cariños, recuerdos, me llega la noticia de que había fallecido y probablemente haya fallecido con COVID. Eso también fue como otro golpe para la investigación y me quedé realmente muy dolida y muy afectada con lo que había pasado con el curandero del pueblo, que era al final mi informante estrella, porque era él el que me estaba dando ese condimento terapéutico que yo no tenía, que yo desconocía totalmente. Quería hacer las entrevistas a los odontólogos, como les había indicado antes, no la pude realizar porque por déficit de personal sanitario los odontólogos fueron enviados de primera línea a hacer campañas de promoción y prevención de la salud y no me quise arriesgar a encontrarme con ellos y tener las entrevistas porque igual
no se han tomado ningún tipo de cuidado ni de prevención en relación al virus en Tanzania. Incluso utilizaban las primeras 3 semanas, estuvieron utilizando mascarillas muy coloridas que iban combinadas con el traje del día, con las telas coloridas que utilizan en el África, pero después hubo órdenes por parte del presidente indicando que gracias a 3 días obligatorios de oración, el país se encontraba libre del virus y que ya no era necesaria el uso de la mascarilla. Eso quedó al olvido, se dejó de utilizar mascarillas hasta que hoy en la mañana la noticia es que es oficial, el uso de mascarillas está prohibido en el país porque incentiva el pánico entre la comunidad, entre la gente. Y así, ya con las entrevistas listas, vamos al análisis y ¿qué saben? ¿Qué entienden? ¿Qué conocen por caries dental? Entonces ya les había hablado, hace 5.000 años eran los gusanos los que producían la caries dental entre los sumerios. Pasaba lo mismo, los datos informan que hay registros en papiros egipcios desde hace 3.000 años, mesopotámicos también hablaban de gusanos. ¿Y qué pasa en Tanzania? En Tanzania mi informante Idi me dice que en el tiempo que un niño fue a quitarse los dientes había un mdudu. Mdudu se ve, así como adormecido, sí. Un mundudo largo como este y hacía la señal de que el gusano se iba moviendo. Vimos físicamente el mdudo y si lo miras tiene la cabeza oscura. Estábamos como detenidos en el tiempo. Una mezcla con egipcios, sumerios, mesopotámicos y Kikabuchini ahí con sus gusanitos y la carie dental. ¿Qué conocimiento igual hay en relación al dolor? Lo que dice Sawadi el curandero. Lo primero que sentirás es que te duelen los dientes, sin siquiera mirarte en un espejo. Cuando comes comida, sentirás por qué cuando la comida entra ahí, sientes dolor, incluso si no tienes caries porque está adormecido. El dolor es la causa que lleva a alguien a que vaya al odontólogo. Incluso viendo la lesión física y clínicamente, no le hacen caso y es el dolor lo que marca el inicio del itinerario terapéutico. ¿Qué pasa? ¿Utilizan algo de prevención, alguna medida preventiva? Pues solo un cepillo de dientes normal, un cepillo de dientes normal. ¿Sabes que hay un cepillo de dientes de árboles? Y te digo que el cepillo de dientes de árboles es mejor porque no destruye los dientes. Hay estudios en donde relacionan el árbol de cepillo de dientes conocido como miswak, que es la rama de un árbol que se mastica, que tiene ya en varios estudios realizados, tiene incluso cuenta con un poder activante bacteriano y también la acción mecánica propia de un cepillo que ha ayudado en la prevención de caries dental. El problema está relacionado a que cada vez menos gente tiene conocimiento de este árbol. ¿Por qué? Llegaron monocultivos, se destruyó bosques primarios y cada vez hay menos conocimiento con respecto a plantas ancestrales por eso, por la presencia de monocultivos en todas las partes. Por eso decía uno de mis informantes, son muchas las personas que se han olvidado de la medicina tradicional y de las hierbitas porque ya no se las encuentra fácilmente, toca caminar muchísimo para encontrarlas. Ahora, igual, en cuanto al consumo de azúcar, como me decía Idi, tal vez los dulces, las galletas, escuché que causa problema en los niños. Pero en los adultos, ¿por qué? O sea, ¿por qué un adulto tiene que comer dulce? Los adultos ya no comen dulces y no pasa nada. Pero como me decían otro de los informantes, tiene una relación un poco confusa, porque, a ver, con las gaseosas, ¿qué pasa cuando consumes una gaseosa? ¿Hay o no hay caries? Depende, porque si es Coca-Cola, la Coca-Cola es negra, entonces sí te da caries, pero si es que tomas la Sprite, que es blanca, no pasa nada. El café no te produce caries, no te produce nada, pero el té sí. El té te produce caries si es que lo tomas puro, porque está ácido. Pero si le echas azúcar, ya no está tan ácido y ya no te va a dar caries. Entonces, parecía bien interesante ver la lógica o cómo van construyendo la enfermedad culturalmente, qué conocimiento es el que están teniendo, qué comidas previenen la caries dental, porque igual preguntas, ¿qué te produce la caries dental? Pero ¿hay algo que tú puedas comer para que no te dé caries dental? Entonces Awadi me decía, puedo hacerte una pregunta. Los ancianos que comieron macocuro en el pasado,
¿los has visto perder los dientes? Me dice, ninguno de ellos perdió los dientes. ¿Pero por qué? Porque el macucuro es un platillo preparado con maíz y con frijol, pero que utiliza bicarbonato en la cocción y es una cocción a fuego lento, que es muy compleja y muy larga. Ahora ha sido modificada, se realiza un platillo parecido, pero ya no utilizan bicarbonato, ya no se cocina a fuego lento. Entonces me dice, claro, consumes menos macucuro y ya tienen caries, ya nadie come lo que se comía antes. En cuanto a la importancia de la caries dental, la importancia está marcada por las experiencias previas y los episodios de dolor que haya tenido cada uno de los pacientes. La solución ante un dolor dental va a ser la extracción. Baraka me decía, los dientes tienen muchos músculos de la cabeza, por lo que cuando vas al doctor, tal vez para extraerlo, se produce una gran molestia en la cabeza. Si eliminas 2 o 3 dientes, la incomodidad ya no está ahí más. Entonces, para él es la solución. Me duele una muela, si me quitan un par, pues prevención, ahí no va a pasar nada y a mí ya no me va a doler los dientes en un buen tiempo. Pero no todos están de acuerdo con las extracciones dentales. ¿Por qué? Porque están asociadas a problemas mucho más graves, como me lo indica Idi, que me dice, cuando el dolor es mucho, puede causar problemas, porque ahora sabes que hay un momento en el que el dolor de los dientes destruye los músculos del cerebro. Entonces puedes morir. Un diente puede doler hasta que mueras. Bueno, pero ¿cómo entienden esto del dolor, la enfermedad, la extracción? ¿Qué está pasando con la muerte? Por ejemplo, otra de mis informantes me decía, es que la extracción no es la solución, porque te sacan una muela, hay una hemorragia y mueres desangrado. Esa es la causa de muerte, no el dolor. Pero, ¿qué haces? No te extraes del diente, sino lo que vas a hacer es esperar a que ese diente se destruya poco a poco, se vaya cayendo sus pedacitos y no pasa nada. Ya cuando tienes infecciones mucho más grandes y hay presencia de pus, garantizado, tienes cáncer y no es del dolor, sino la consecuencia de ese dolor te produjo cáncer y ese cáncer es el que te lleva a la muerte. En relación a la parte simbólica, a la parte ritual, especialmente en la región del Kilimanjaro, en donde están los chagas, el pueblo chaga, no lo relacionan con rituales. Hay otros pueblos en donde sí hay rituales de extracción, por ejemplo, un pueblo muy cercano, los Masái, ellos sí retiran los dientes como cuestión estética, rituales ancestrales, en ceremonias privadas, pero en general Sawadi me decía, yo le preguntaba, ¿puedes embrujar un diente? ¿Qué pasa? Me decía, no se aplica por completo. Esas cosas son diferentes, porque ¿cómo se puede embrujar a los dientes? Los dientes no se pueden embrujar, o sea, eso no pasa. Porque muchas enfermedades uno sabe que están relacionadas o que tienen una etiología incluso en comunidades natural. Esta enfermedad me dio, tiene una causa natural, pero hay otras enfermedades a las que sí les relacionan con algo sobrenatural. En este caso, la caries dental definitivamente, al menos en la comunidad de Kikabo Chini, no está relacionada a ningún tipo de ritual. En cuanto a los itinerarios terapéuticos, van marcados por la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y asequibilidad. En el caso de la disponibilidad, en Kikabo no hay centro odontológico. El trabajo que yo realizo es en las escuelas, en una mesita donde no necesitas ni agua ni electricidad para poder trabajar. Por lo tanto, si no hay disponible un centro médico donde te puedas hacer atender tus dientes, te tienes que trasladar al hospital, a los hospitales más cercanos, que están más o menos a 1 hora y media de distancia. ¿Qué haces? Automedicación. Y automedicación en casa, el paracetamol. Y ya después, como última opción, ya cuando el paracetamol no te ha funcionado, pues acudes a un curandero. En cuanto a la aceptabilidad, definitivamente está dominando la biomedicina. Prefieren ir directamente al odontólogo, al pueblo, así tengan que hacerse un viaje de 1 hora y media. Y también tomando en cuenta que es raro, porque a la final el gobierno tan sano en su constitución sí permite y está normativizada, o sea, sí normativiza el uso de la medicina popular. Entonces, si es que el curandero puede ejercer su profesión como curandero, ¿por qué no vas al curandero del pueblo? Entonces, eso está manejado por un doble discurso
en donde, como les explicaba cuando hice la segunda entrevista, muchos van al curandero, pero lo niegan rotundamente, porque hay una clasificación entre curanderos, brujos, magia blanca, magia negra, que no, ni siquiera ellos mismos la tienen bastante clara, por eso prefieren no hablar de curandero, porque siempre lo relacionan con magia negra. Y también las experiencias y la aceptación que tienen está en relación a experiencias previas, entonces es bidireccional. Por ejemplo, hay el caso de los dientes de plástico. Hay bebés que nacen, tienen unos dientes que parecen reales, unas como perlitas, pero son unos quistes benignos que desaparecen y se reabsorben con el tiempo. Pero se cree que estos dientes de plástico producen vómito y diarrea en los bebés. Entonces les llevan al hospital y en el hospital el médico, el odontólogo va a decir, señora, váyase a su casa porque es que este cuento de los dientes de plástico no existe. Pero el curandero sí, y el curandero va a retirar los dientes de plástico. Claro, con el riesgo de que durante el corte de los dientes de plástico se lesione el folículo del diente real que está creciendo. Y ahí, en este discurso, en este doble discurso, es lo que me decía mi informante. Tal vez puedo decir, por ejemplo, para los niños pequeños, existe lo que llaman maquecu. El maquecu es lo que vendría a ser el mal de ojo o el susto. Entonces, sí, entonces hay una madre vieja allí en Kikabo, en un lugar llamado Timberland. Una vez he llevado a mi hijo. Entonces decía, pero mira, me estás diciendo que nunca has ido al curandero, pero me dices que a tu hijo le dio el mal de ojo. ¿Le llevaste al curandero? No es un curandero, es una señora, es una señora normal, que sabe de hierbas, que hace sus cosas, pero no, ella no es curandera. Entonces intentan ocultar, hay esa confusión en dividir a los curanderos en categorías. Y la asequibilidad está marcada por la visita al odontólogo, en donde si la familia cuenta con dinero, lleva el dinero, paga el tratamiento, muchas veces pide prestado el dinero a familiares o vecinos, pero generalmente, claro, los pagos en el odontólogo son a contado, en la clínica, en el hospital. Por eso prefieren ir al curandero, porque el curandero te hace el regateo, te permite pagar después, prórrogas, puedes pagarle con animales, puedes pagarle con granos, y el curandero me explicaba que incluso el tamaño del animal con el que el paciente llega depende de la patología que tiene. El momento en el que llegan con un chivo es porque ya la cosa está muy mal. Igual, como les explicaba, tratamiento casero. El tratamiento casero principal es paracetamol. Entonces te dice, mira, siempre hay paracetamol en la casa, toman el paracetamol y te da tiempo para ir a buscar las plantitas afuera, hacer unas infusiones. Y lo que nunca falla es realizar enjuagues de agua tibia con sal. Hay un poco de recetas un poco más extremas que incluye el uso de la orina. Me sonaba descabellado, pero buscando en la literatura, los celtas utilizaban enjuagues de orina para controlar el dolor producido por caries dental. Y en el caso de lo que me explicaba mi informante es, toman la muestra de orina, la dejan en el tumbado, en el techo de la casa para que le dé el sereno durante la noche y al día siguiente hacían los enjuagues con orina. También hay, por ejemplo, relatos como el de Frida que dice, otra forma es tomar la pipa de la hoja de la papaya o algo como una pipa. Y tú tienes el carbón encendido y empiezas a fumar. El humo que se formará como vapor lo pones directo en el diente cariado. Entonces, como a la bacteria no le gusta el calor, se muere. Me pareció un relato fantástico. Dentro de los sanadores tradicionales, tienen una base muy sólida en la etnobotánica, pero como les explicaba, cada vez tienen menos acceso a las plantas porque están más lejos, tienen que caminar mucho más para poder encontrarlas. Y Zawadi, que es mi informante, el curandero me decía que él siempre llevaba consigo su libro de astrología, que le sirve como guía curativa y es el libro islámico. ¿Cuál es el libro islámico? Es el horóscopo, es un libro de astrología en donde te iba explicando que de acuerdo a tu signo zodiacal, eres proclive a tener tales y tales y tales enfermedades. De acuerdo a tu signo zodiacal, estas son las piedras que te protegen y te cuidan. Y siempre vas llevando su librito como para ir también manejando un poco etnobotánica con su librito islámico. Y la biomedicina que está presente
y el odontólogo va a tener como tratamiento de elección la extracción. Y la extracción porque sí, para un odontólogo es mucho más fácil sacar un diente que tener que hacer el empaste, que tener que hacer procedimientos más complejos, y también porque una extracción es mucho más económica y que sí, es mucho más económica, y también en el aspecto cultural. ¿Por qué? Porque culturalmente muchas personas, como veíamos en uno de los relatos, es, me saca el diente, pero también sáqueme dos más. Entonces es así como que muerto el perro, se acabó la rabia. Sáqueme todo lo que usted pueda, porque si me sigue sacando, yo sé que voy a tener menos molestias a futuro. Eh, Finalizando, ya como conclusiones, eso les decía, la caries dental ha sido catalogada ya como una pandemia y se le debería dar una importancia mayor, tomando en cuenta incluso ahora el contexto en el que estamos viviendo. Es cierto que las muertes son nulas, casi escasas, pero los costos que representa para un Estado el tener que solucionar problemas de salud bucodental son altísimos. En cuanto al conocimiento, definitivamente estamos asociando la caries dental a un gusano. Eso lleva la impronta no solamente histórica de los egipcios, sumerios, mesopotámicos, a la hora de describir la caries dental, sino que también indirectamente la caries dental está relacionada con un consumo rico de azúcar al que no lo relacionan, o sea, no modifican las prácticas alimenticias porque no están asociando el consumo de azúcar con caries dental. La importancia va relacionada a las experiencias de cada paciente, al dolor que haya sentido, a los itinerarios terapéuticos, así el resultado de la biomedicina le funcionó a su vecino, o si el curandero le sanó a su vecino, pues yo también voy a intentar lo que está haciendo mi vecino. Como explicaba, los itinerarios terapéuticos van marcados por si hay una disponibilidad, accesibilidad, es asequible, es aceptable, aceptan o no aceptan el tratamiento. Y todo esto puede plantear nuevas campañas de la forma en la que se está enfocando la prevención y promoción de la salud oral. Porque generalmente los afiches, revisando los cuadernos en donde los niños reciben información sobre aseo, higiene personal, higiene dental, son libros que llegan del extranjero, no modificados al ámbito local y el contexto local en el que estamos trabajando. Finalmente, este trabajo realmente es una pequeña pincelada, es así como una ojeadita inicial a un problema que yo creo que tiene bastante futuro. En donde yo creo que la antropología médica tiene muchísimo que aportar y tiene muchísimo que decir. Y bueno, cualquier pregunta, duda que no les pueda responder en esta ocasión, espero poderlas responder dentro de 4 años, porque esta investigación va a continuar. Mabel será mi tutora de ahora en adelante, acompañándome en ver qué pasa con la caries dental, pero ahora sí, ya a profundidad, y viendo qué va a pasar. Espero poder hacer la entrevista a más curanderos, a más odontólogos, y poderles presentar lo que se viene de aquí en unos 4 años pronto. Nuevamente agradeciendo a cada uno de los profesores y maestros muy queridos que siempre han estado pendientes y apoyándome cada uno en su zona de experticia, en su área de experticia, con muchas dudas, y que me han tenido mucha paciencia. Muchísimas gracias y un abrazo gigante desde el Monte Kilimanjaro. Pues muchas gracias, Sofía. Bueno, espero que la gente que habéis escuchado pues tengáis algún comentario al respecto. Yo antes de pasar la palabra a vuestros comentarios, que por favor, si los queréis, podemos utilizar el chat para indicar algunas preguntas, algunas reflexiones. Sí que me gustaría destacar 2 o 3 cosas, ¿no? La primera, y lo voy a hacer en torno a lo que tú has dicho, ¿eh? Mi conocimiento de la caries simplemente es como paciente, como uno más de la pandemia mundial, ¿no? Y además de forma muy reciente, vamos a decirlo así, y vamos a cerrar ese apartado, porque hablar de odontología, después de haber pasado por dentista hace 2 días, no deja de tener un elemento de embodiment muy concreto, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Pero no, fundamentalmente lo que has dicho, ¿no? Cuando decías, no, miren, yo es que soy odontóloga y quiero seguir siendo odontóloga, no me van a convencer ustedes para hacerme antropóloga, pero déjenme que vaya picoteando de la antropología para ver si puedo ser mejor odontóloga.
Bueno, a ver, no todo el mundo está elegido para poder llegar a la antropología y convertirse en antropóloga, ciertamente, ¿no? Pero quizás eso también sea una forma concreta en la cual darnos cuenta de la utilidad que puede haber tenido el enfoque del conocimiento antropológico, de la perspectiva comparativa y la relatividad con respecto a las verdades que se nos presentan a nosotros como absolutas y no siempre compartidas por todo el mundo, como una forma concreta a partir de la cual conocer mejor una realidad sobre la cual trabajas. Y eso a mí me parece, digamos, un elemento muy significativo, ¿no? Nos lo acabas de decir, vas a continuar con tu tesis, vas a continuar con Mabel como tutora y por lo tanto vas a tener una gran suerte de poder avanzar en el conocimiento y que nos vas también a ayudar mucho a entenderlo. Pero lo que quería destacar, y sobre todo a eso me refiero al conjunto de alumnos del máster que te estarán escuchando, es todas aquellas situaciones de imprevistos con las cuales te acabas encontrando cuando uno, de forma ordenada y siguiendo los criterios de los docentes, monta un plan de trabajo, una estructura de trabajo, y cuando llegas al terreno te encuentras con lo que te encuentras. Y yo te agradezco muchísimo que hayas tenido toda la sinceridad para poder abordar todas aquellas circunstancias que te llegaron a afectar personalmente en una experiencia como es el trabajo de campo, en la cual muchas veces, bueno, quizás ahora ya no, pero durante mucho tiempo se nos pidió que las antropólogas y los antropólogos no expresáramos nuestras emociones llevadas a cabo durante el trabajo de la experiencia etnográfica, porque se entendía que eso formaba parte de algo que vendría a alterar esa aproximación científica al conocimiento de la realidad muy determinada. Gracias a Dios nos hemos vacunado de esa especie, digamos, de voluntad de no querer darse cuenta de cómo la experiencia etnográfica también contribuye a constituirnos como personas, a configurar nuestro carácter y nuestra formación, y también expresándola, como tú bien has dicho, ¿no? El hecho de que representara para ti esos condicionantes éticos de decir, bueno, ¿qué es lo más importante? Que la gente con la cual yo tengo que trabajar y he trabajado se encuentre en una situación de seguridad ante esta pandemia del COVID, o que yo tenga que imponer claramente mi calendario de trabajo, independientemente de lo que les pudiera ocurrir, ¿no? Me han parecido éticamente excelente tu posicionamiento, tu expresión a la hora de decir, mira, lo importante ha sido un conocimiento del cual yo probablemente me ha permitido llevar a cabo una mejor orientación de mi trabajo, una mejor capacidad de cómo tú vas a volver. Y la pregunta que te hago, y con esto ya acabo, que soy me alargo demasiado. Claro, cuando vuelvas otra vez al trabajo de campo, si lo vas a seguir haciendo en Tanzania, ¿cómo vas a volver de nuevo? ¿Como odontóloga o como estudiante? ¿O cómo vas a hacer esa mixtura para poder de alguna manera articular el conocimiento, vamos a decirlo así, propio de la ciencia odontológica con la herencia inconclusa que ha recibido del saber, del conocimiento popular, que tenía que trabajar con el tema con el tema de la caries? A ver, regreso a Tanzania en 2 semanas, pero regreso como estudiante. Ajá. Regreso como estudiante y es exclusivamente también una de las razones es porque en mi trabajo están conscientes del riesgo que corro yo como odontóloga. O sea, siempre estamos pendientes de las noticias a diario de lo que está pasando en el país. Entonces, si ahora no me puedo proteger, no puedo tomar medidas de bioseguridad, la gente no se está cuidando y estoy trabajando en boca, me han dicho, mira, tú como odontóloga vas a tener que esperar un poco y básicamente estos primeros meses yo tengo que hacerme cargo de cuestiones administrativas del dispensario. Ha habido problemas con la distribución de medicinas, campañas de promoción, prevención de la salud, dedicarme a cosas más de la clínica, pero ya me desvinculo totalmente de la parte odontológica, así que yo regresaría a la comunidad para ser más como estudiante esta vez hasta nueva orden y ver cómo va evolucionando lo de la pandemia y retomar la parte odontológica que la verdad es que me hace falta porque ya son 2 años que he hecho odontología los meses en los que he estado yendo a Tanzania mientras hacía la maestría. Era cada que podía me escapaba, viajaba, hacía tratamientos, viscosas y regresaba a España.
pero ahora tengo que tener un poquito de paciencia antes de volver a lo mío. O sea, te obligaremos a ser antropóloga. Vamos. Sí, por un tiempo sí, pero lo voy a hacer con mucho gusto. Bueno, esto es un efecto positivo, un efecto colateral positivo de la pandemia, entiéndaseme bien, en tu caso concreto, ¿no? Sí, o sea, es igual, es la seguridad de mis pacientes y la seguridad mía, porque no voy a poder manejar protocolos de bioseguridad con las normativas que está manejando el gobierno. Lógicamente. Bien, os doy el tiempo y la palabra, por favor, si hubiera alguien que quisiera decir algo, lo digo porque no habéis apuntado nada en el chat y no me gustaría que Sofía se fuera sin que ninguno de vosotros le pudierais hacer alguna pregunta al respecto de su experiencia, vamos. ¿Aló? Hola. ¿Puedo opinar? Faltaría más. Di quién eres, anda. Soy Valentina Fajeldín. Estoy escuchándolos desde Chile. Hola, Valentina. Hola. Hola a todos. Y quería felicitar a Elizabeth porque yo trabajo en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile hace ya como 10 años. Soy antropóloga, estoy terminando mi doctorado con la Universidad Rovira y Virgili, con Comelles. Y bueno, soy salubrista, me dedico a la bioética, en fin. Pero me ha costado mucho, obviamente soy la única odontóloga en mi facultad, y me ha costado mucho posicionar temas que tienen que ver con la antropología. Eso significa que más bien siempre estoy tratando de trabajar con enfoques más multidisciplinares entre la salud pública y la bioética, ¿no es cierto? Pero una investigación como la que tú estás llevando a cabo es un sueño todavía para nosotros, ¿ya? Hay algunos avances, ¿no es cierto? Pero cuesta mucho identificar las variables culturales todavía en nuestro país como un tema que desde una facultad de odontología se puedan estudiar. Así que felicito tu coraje, tu valentía y también tu claridad mental, que me deja muy contenta. Sé que has hecho un recorrido muy, muy grande, digamos, por saltarte los lugares comunes de la odontología, que a veces son como ambientes muy secos para una antropología médica, y estás muy, muy bien preparada como antropóloga médica. Así que creo que queda zanjada el comentario que te hacía el colega recién. Así gracias, Valentina. Y espero que puedas acompañarnos en alguna actividad también en la Universidad de Chile, si logro contactarme contigo e invitarte a alguna cosa en específico. Con mucho gusto, con mucho gusto. Siempre Bien. igual, me imagino. Jordi, si es que les puedes proporcionar en el caso de que tengan dudas o algo, el correo electrónico. Claro, ¿veis? Y ya hemos hecho un acto de networking. Bueno, a distancia, pero quieras o no, ya es eficiente y efectivo. ¿Quién más? ¿Quién más sugiere dudas, interrogantes? Sofía, aprovechad que dentro de 2 semanas se va. Aprovechad. Si es que alguien está, todos bienvenidos a Tanzania. Bueno, mira. Si están cansados de utilizar el tapabocas, ya saben a dónde tienen que ir. Vamos, gente, están ustedes un poco distantes. Bueno, no sé. Yo particularmente recuerdo, después de haber leído tu trabajo, que me pareció muy sugerente. Elena, mira qué bien. Adelante, Elena. Muchas gracias, Sofía. Me ha encantado la exposición. ¿Qué aspectos, como comentabas que tú quieres hacer la investigación también por aspectos, por temas prácticos, ¿no? Para ser luego una odontóloga, ¿qué aspectos hay de lo que has hasta ahora, de los resultados que hasta ahora tienes, crees que pueden ser más importantes luego para tu práctica laboral, para tu práctica clínica? ¿Qué crees que te llevas ahí, que puedes directamente luego decir, mira, esto me va a ser de gran ayuda? Por ejemplo, la forma en la que yo llevaba los temas de promoción y prevención de la salud,
Yo los afiches, el tipo de material que utilizaba es material que utilizábamos en campañas en Sudamérica, pero son campañas también que vienen con una formación de base de los Estados Unidos. Entonces, el tema de la promoción y la forma en la que voy a realizar las campañas de prevención en escuela, yo creo que cambiarían. O sea, ya sería una cuestión de antropología médica aplicada, pero totalmente tomando en cuenta ya el contexto cultural específico. Yo manejo un grupo de teatro con los niños en la escuela y la manejamos con la figura del gusano, pero ya ir modificando un poco más de cositas, sabiendo la forma en la que la gente ya entiende la caries dental y la importancia que le da. Hay muchas dudas, hay el tema de la muerte, el tema del curandero, a dónde tengo que ir, que podrían ser retomados y mencionados perfectamente ya en temas prácticos. Muchas gracias. Alicia. No se te oye. ¿Ahora me oís bien? Sí. Que nada, Sofía, que yo soy odontólogo también y por eso quería, pues eso, darte ahí unas palabras de que me ha encantado el trabajo, que espero también estar un poco en contacto contigo para ver cómo evoluciona tu trabajo, porque me parece muy interesante. Y bueno, también relacionándolo un poco con lo que comentaba Elena, yo que no tengo tampoco ni idea de antropología, o sea, soy muy amateur, por eso estoy haciendo el máster ahora. Creo que una de las cosas que nos aporta, yo creo que es la escucha, ¿no? Al paciente. Yo siempre contaba que hubo un momento, yo soy periodoncista, ¿no? Entonces, hubo un momento en el que yo me dedicaba a regañar a mis pacientes. Era como, no te has cepillado bien, lo has hecho mal. Y claro, era como, me sentía fatal porque era como, no hago más que regañar a la gente, que es verdad que, bueno, pues sí, lo podían hacer mejor, pero olvidaba todo el contexto de esa persona, ¿no? Y cuando me empecé a dar cuenta de todo eso, dije, no, esto no puede seguir así. Y ahí fue cuando quizás empecé a cambiar un poco el chip y lo que me está ayudando un poco a entender muchas otras cosas, ¿no? Y nada, y respecto a eso, todo el tema de lo de las creencias y demás, en España, por ejemplo, hay toda una corriente de, no parecida a lo del gusano, no tiene nada que ver, pero hay toda una corriente de odontólogos profesionales que se llama la dentosofía y creen también pues no, o sea, no lo conozco a profundidad, pero pues por ejemplo, como que si tú tienes una caries en X premolar, eso va a afectar directamente a, yo qué sé, a tu médula espinal, ¿no? Es como que relacionan cosas que dentro, desde luego, de la odontología biomédica no tienen ningún sentido, pero existe y hay clínicas específicas de eso. Entonces, bueno, que no... Sí, en verdad me he dado cuenta que en España se maneja muchísimo también el tema de la medicina y la enfermería antroposófica. Sí, la relacionan y me parece también bastante interesante. ¿Podrías manejar tu tema de TFM por ahí? Podría, sí. No sé. Yo estoy flipando. Me decís que a través de los dientes se puede saber lo que... pero, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Cada diente que tiene un número está relacionado con una parte específica del cuerpo. Entonces, por ejemplo, un diente está relacionado con cerebro, el otro con estómago, el otro con el hígado. Entonces, si tú tienes un problema ahí, pues estás también teniendo un problema en el hígado y solucionas el problema dental, se soluciona el del hígado. Vaya, y eso, bueno, no sé, quizás, es verdad, Alicia, a lo mejor te podrías dedicar a analizar toda esa corriente espiritual. Sí, la desconozco por completo, ¿eh? O sea, solo sé que existe, pero no tengo ni idea, así que puede ser Mira, con mucho gusto. Yo tengo una compañera mía compañera de máster que ahora terminó antropología, pero está haciendo su tesis de doctorado con relación a enfermería antroposófica y tiene mucho conocimiento de eso, podría incluso hasta ayudarte. Ah, mira, qué interesante. ¿Ves? Lo que está apareciendo mucho. Mira, ahora Blay nos dice lo siguiente. A ver si lo puedo leer. Aunque está por aquí Blay también, ¿no? No sé si a lo mejor nos lo quería decir, ¿no? Para alguien que no tiene ni idea, mira,
Es que estoy aquí, pero me tengo que ir y me sabe súper mal. ¡Ay, rápido, rápido, rápido! No, nada, simplemente que me ha parecido súper interesante, Sofía, sobre todo, o sea, yo no tengo ni idea de odontología, pero toda la parte de tu experiencia etnográfica y sobre todo cómo la has tenido que transformar, bueno, por la pandemia del coronavirus y tal, me ha parecido súper interesante también desde un punto de vista ético, ¿no? Me imagino todas las dudas que has debido llegar a tener y cómo las has podido solventar, ¿no? Pero bueno, que muchísimas gracias por la presentación, me ha gustado mucho. No, gracias a ustedes. Gracias, Blay, gracias. Voy. ¿Quién más? Chao, chao, Blay. Hasta luego. ¿Quién más? ¿Quién más se apunta? Silvina. Vale, hola Sofía, muchas gracias, me encantó y muy motivador. Y a mí lo que me daba la curiosidad es, cuando vos vuelvas a Tanzania vas a continuar con las entrevistas, me imagino, y cómo pensás que va a ser tu reintroducción en el trabajo de campo post-COVID o durante COVID, si vas a tener que usar mascarilla o no, toda esta experiencia que vos contabas de la reacción de la gente al ser el blanco que lleva el COVID, ¿cómo pensás que va a ser esa vuelta tuya al trabajo de campo? Y me ha encantado, muchas gracias. Hasta hoy en la mañana, primeras horas de la mañana aquí en el Ecuador, yo pensaba llegar a Tanzania y seguir utilizando la mascarilla, porque conversando con amigos, colegas que están ahí, sí, los blancos siguen utilizando tu mascarilla, lo siguen viendo un poco raro, pero está permitido. Ahora me tengo que replantear todo, ahora que ya está prohibido el uso de mascarillas en el pueblo y en la comunidad. Estaba pensando como estrategia, si es que tengo que empezar con las entrevistas pronto, como hice antes, siempre pensando en distancia física, o sea, lugares abiertos. Claro, estás en una zona abierta, generalmente no entras a las casas, sino que las visitas se reciben en el patio, seguirlas haciendo en el patio, santiguarme muchas veces y rezar a todos los santos, y yo no sé qué otra cosa, no sé, ir al buscar el nuevo curandero, que me haga una limpia, antes de irme, yo qué sé, antes de salir de aquí, ir al curandero de acá y que me pase el cuy, no sé todavía. Yo creo que sería bueno que hicieras una mixtura de todo, ¿eh? Curanderos por todos lados, tanto por todas aquí partes, o allá, con todos los amuletos posibles, incluso, pues bueno, no sé, qué caramba. Sí, o sea, ahora lo que he estado haciendo aquí es siguiendo un poco los protocolos que se manejan y recomendaciones aquí en el Ecuador. La vacuna, ay, mira, justo me pone la vacuna. Aquí al Ecuador la vacuna no va a llegar. Las noticias son muy desalentadoras porque el ministro de Salud, que está a cargo de la repartición de las vacunas, las está repartiendo a personal administrativo amigo de hospitales y a sus parientes, ¿no? Entonces, cositas de Latinoamérica. Y se dice que la vacuna probablemente esté llegando acá a finales o principios de este año siguiente. Y uno de los protocolos que se está siguiendo algo es que están vacunando contra la neumonía. Que sí, que no es la vacuna contra el COVID, pero en el caso de que te diera COVID, se asume que no vas a terminar con una neumonía grave porque ya estás con la vacuna, te vacunan para la influenza y todas esas cositas. Como intentando tomar la mayor cantidad de precauciones que pueda. Claro. ¿Qué más? ¿Qué más preguntas? Tenemos aún 3-4 minutitos todavía para poder compartirlas con Sofía. ¿Alguien más de los que estáis presentes? ¿No? Alguien parece que despierta. ¿Elena, de nuevo? No. ¿Alguien del máster que no tenga yo que enunciar con su nombre, no vaya a quedarse? ¿No? Bueno, pues permitidme pues que agradezca en nombre vuestro a Sofía por su tiempo, por su exposición. Yo creo que nos ha centrado en torno a una realidad, pues bueno, como tú muy bien has dicho, muy poco tratada
desde la antropología médica, y qué mejor empezar de esta manera, ¿no? Con una aproximación en la cual se han juntado no solo el conocimiento de un tema, sino también, digamos, la experiencia, ¿no? Que eso es lo que particularmente a mí me interesa más de vuestro trabajo. Por lo tanto, Sofía, muchísimas gracias por habernos comunicado toda tu experiencia. Y a todos vosotros os recuerdo que mañana tenemos la siguiente sesión, también en el mismo horario, que llevará a cabo Lucía de Negri, que también es una antigua alumna del máster, que también presentó su TFM, y que yo creo que, como ha hecho hoy Sofía, nos van a hacer ambas una fantástica introducción a este ciclo de conferencias, que espero que pueda cumplir con todas las perspectivas e intereses que tenemos nosotros, de poder abrir nuevas perspectivas, y que a todas vosotras y vosotros os pueda también ayudar a seguir en este camino de estudio no hacia, sino desde la antropología médica, con respecto a vuestras propias formaciones y experiencias. Muchísimas gracias y nos vemos pues mañana mismo. Sofía, saludos y que vaya todo muy bien. No, gracias a ustedes y suerte, chicos, en sus estudios, que les va a ir muy, muy bien a todos. Un abrazo y suerte. Ya nos explicarás cómo va por Tanzania, por favor. Seguro que sí. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo. Adiós. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Adiós. Chao. Gracias.